Bueno, buenas tardes a todos. Son ya las 4, así que vamos a dar comienzo a este webinar que traemos como parte de la serie de webinars. Bueno, ahora mismo somos 41 participantes, pero bueno, vamos a ir dando inicio a la sesión y ya la gente se irá sumando. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y bienvenidos y bienvenidas a este primer webinar de nuestra serie dedicada a desmitificar falsas creencias relacionadas con conceptos clave en la gestión de los datos. La verdad es que estoy muy emocionada porque la acogida de este webinar ha sido muy grande. Hay más de 380 personas que se han inscrito, tanto desde España como desde varios países de Latinoamérica, especialmente desde México, Chile y Colombia. Así que de verdad que muchas gracias a todos por vuestro interés y por acompañarnos esta tarde en España y esta mañana en Latinoamérica. Quiero comenzar haciendo una presentación muy breve de nuestra asociación. Dama España es el capítulo español de Dama Internacional y está compuesta actualmente por más de 350 profesionales que se dedican al ámbito de la gestión de los datos. Nuestra misión es clara: difundir conocimiento y buenas prácticas en torno a la gestión de los datos, además de, por supuesto, contribuir al crecimiento profesional de nuestros asociados. La verdad es que a lo largo de estos años hemos trabajado mucho para construir una comunidad sólida y activa, comprometida con aportar valor a la sociedad. Este evento de hoy no sería evidentemente posible sin nuestros patrocinadores. Al final, su apoyo, tanto de los patrocinadores Gold, NTT Data, Capgemini y Denodo, como los patrocinadores Silver, Minsight y Deloitte, bueno, pues de alguna forma hacen posible la realización de eventos, la realización de webinars como este, y su compromiso pues para nosotros es fundamental, es lo que garantiza en cierta medida el crecimiento de la asociación. Hoy, evidentemente, queremos tener un especial agradecimiento a NTT Data, representado por Paul Rojas, director de Data Analytics, quien va a conducir el debate. Además, también me gustaría dar las gracias a todos los medios, los profesionales y las empresas que se han hecho eco de este evento, porque nos han ayudado a llegar a más profesionales dedicados a este tema. ¿Cómo va a ser el formato de este webinar? Bueno, pues vamos a tener una primera parte de 40 minutos aproximadamente, en la que nuestros expertos van a debatir sobre por qué el linaje de datos ha ganado tanta relevancia en los últimos años. Evidentemente, bueno, pues el linaje lo que nos ofrece es esa visibilidad total sobre cuál es el ciclo de vida de los datos, nos ayuda a asegurar el cumplimiento normativo, nos ayuda a tener un acceso seguro, un intercambio de datos seguros, garantizando la privacidad y, por supuesto, también una correcta gestión de impactos. Además, durante este tiempo, pues también vamos a explorar cómo las empresas pueden aprovechar soluciones de gobierno del dato para mejorar la trazabilidad, aumentar la calidad de los datos y garantizar una toma de decisiones más sólida. Además, que es el objetivo de este webinar, pues nos dedicaremos a desmitificar una serie de falsas creencias de que el linaje pues, bueno, puede extraerse de forma automática, de forma mágica, mediante conectores. Vamos a ver que si bien es cierto que existen conectores capaces de automatizar ciertos aspectos, también va a ser siempre necesario un esfuerzo adicional por parte de las personas. Por eso Dama siempre dice que personas, procesos y tecnología. También hablaremos sobre bueno, por qué es importante definir el business case para justificar esos esfuerzos y que realmente aportemos valor y justifiquemos el tiempo que invierte cualquier empresa. Durante todo el webinar vais a poder dejar vuestras preguntas en el chat. Al final dedicaremos los últimos 10-15 minutos pues, a una sesión de preguntas y respuestas, donde las preguntas más interesantes serán lanzadas a nuestros panelistas. Os recuerdo que como asociación Dama España mantiene una postura agnóstica en cuanto a proveedores, en cuanto a tecnologías, por lo que os pedimos, por favor, que evitemos mencionar marcas o hacer cualquier tipo de marketing. Tenéis el contacto de todas las personas, podéis buscarles a través de LinkedIn y a partir de ahí podemos utilizar esa red de contactos. Al cierre, os dejaremos una encuesta en el chat que por favor os pedimos que contestéis para conocer vuestro grado de satisfacción con el evento. Os animamos a que os quedéis hasta el final, a que rellenéis la encuesta porque haremos un sorteo de la edición revisada del DMBOK 2 en PDF, ¿de acuerdo? Así que sin más, os agradezco mucho que estéis hoy aquí, espero que disfrutéis del debate y que os llevéis conocimientos útiles para poner en práctica en vuestras organizaciones. Os recuerdo que la sesión está siendo grabada porque posteriormente procederemos a su difusión. Y sin más, os dejo con Paul Rojas, director de Data Analytics en TT Data. Adelante, Paul. Nada,
Muchas gracias, Lucía, por esta introducción. Buenas tardes a todos y todas, a los que están desde horario español. Buenos días a los que nos acompañan desde Latinoamérica, ¿vale? Nada, hoy Lucía me propuso moderar este primer webinar. La verdad que todo un placer y más por el título, ¿no? De linaje del dato, desmitificando creencias erróneas y falsas expectativas. Aquí, más que yo contaros, ¿no? Vivencias vividas en proyectos que hemos llevado desde NTT Data, por supuesto, contamos con un excelente panel de expertos que nos guiarán en todo este camino de eh, alrededor de unos 40-45 minutos, como decía Lucía. Os presento a todo el panel que tenemos en el webinar, a María Elena Alonso, responsable de calidad y gobierno del dato de Mutua Montañesa, a José Carlos Bermejo, Head of Data and Analytics de Europa, a Marta Díaz, de Data Platform Product Owner de Adevinta y responsable de Marketing y Cataluña de Gama España. Y por último a Alberto Montero, Data Governance Expert, perdón, Data Governance Specialist. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, antes de arrancar con el webinar, creía necesario, ¿no? Presentar a todas las personas que formamos parte de este primer webinar de Dama España. Nada, un placer. Y nada, como decía Lucía, al final del evento os invito a participar activamente dejando las preguntas en el chat para que podamos abordarlas en el espacio de preguntas y respuestas del final, ¿vale? Entonces, damos comienzo. Al final, como decía Lucía, en este webinar nuestro objetivo es arrojar un poco de luz realista, ¿no? de todos nuestros asistentes sobre lo que realmente implica el linaje del dato, ¿no? Desmentir aquellos conceptos erróneos, contaros experiencias de primera mano. Lo más importante, ofreceros una visión clara de cómo orientar proyectos similares en vuestras organizaciones o experiencias que podéis aplicar, ¿no? Como profesionales de la gestión del dato. Y por tanto, el linaje creemos que es un primer tema relevante, clave en la gestión moderna de la información, a medida que las organizaciones, ¿no? dependen de cada vez más de los datos para tomar decisiones estratégicas, como decía Lucía, ¿no? También relativas al cumplimiento perdón, al cumplir con regulaciones, ¿no? Cumplimiento normativo. Evidentemente, pues surge esta necesidad de comprender de manera clara y precisa de dónde provienen los datos, de dónde se generan, por dónde pasan, ¿no? Qué procesos de la organización pasan, cómo se transforman en los distintos procesos, qué camino siguen hasta llegar a quien consume esos datos, ¿no? Entonces, todo esto no es fácil, evidentemente, que existen herramientas en el mercado o se puedan hacer desarrollos a medida, ¿no? que nos hacen la vida un poquito más fácil, pero está claro que todo tiene sus condiciones, sus límites, sus perímetros y que por eso también queremos eh, desmitificar, ¿no? O quitar esas creencias equivocadas, expectativas muchas veces poco realistas. Entonces, en este sentido, un poco un primer planteamiento que creemos que en este sentido, no sé, José Carlos, ¿en qué medida consideras que el linaje de datos impacta la eficiencia, ¿no? en el uso de datos en tu organización, por ejemplo? Hola, buenas tardes a todos los que estáis en España y buenos días a los que nos ven desde el otro lado del Atlántico. Eh, a ver, ¿en qué medida impacta? Yo creo que es una buena pregunta que nos la tenemos que hacer todos. Es decir, seguramente no hay una respuesta concreta o hay una parte común, pero seguramente cada organización tiene sus peculiaridades y tiene sus objetivos diferentes. Yo creo que eh, en este mundo en el que vivimos, donde hay muchos hypes y muchas modas, tenemos que tener muy claro por qué hacemos las cosas, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que plantear es, ok, está claro que el linaje del dato es importante, pero tenemos que ver por qué. O sea, es decir, ¿por qué es importante el linaje del dato? Tenemos que hacer esa reflexión interna de a qué nos va a ayudar, a qué procesos de la organización nos va a ayudar en cada uno de los casos disponer de este linaje. Eh, la respuesta es sí, o sea, impacta, obviamente impacta, pero claro, los impactos son diferentes, depende de tu estrategia de datos, seguramente, de si es un enfoque más centralizado o más descentralizado,
Pues ese tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de linaje del dato quiero, hasta dónde llego, si quiero cierta granularidad en exceso o me basta un nivel anterior. Os puedo compartir, si queréis, para empezar el debate, para qué usamos el linaje del dato en Europa, o los 4 principales casos de uso. Hay uno muy obvio, que es el de control de errores, o sea, mitigación y control de errores. Nosotros la calidad del dato la medimos en la capa semántica, que es la capa que exponemos a las áreas de negocio, pero claro, el dato no reside ahí, es una capa lógica, digamos, ¿no? El dato reside en las fuentes analíticas o operacionales, o en el data lake, o en el data warehouse, depende, pues cada dato reside en un sitio diferente. Es vital conocer cuál es ese linaje, es decir, cuál es la fuente del dato, qué transformaciones ocurren, ¿vale? Qué integraciones se hacen con otros datos para llegar a la raíz del problema. Pero también es vital conocer los impactos del problema, es decir, un problema de calidad del dato en un dataset concreto que está en la capa semántica, es necesario saber dónde se utiliza y por quién, qué impactos tiene. Con lo cual, hacia la izquierda, hacia la parte física, tenemos que conocer el camino para mitigar y solucionar el problema, y hacia la parte derecha hay que conocer todo el end-to-end para ver a quién hay que avisar. Oye, cuidado que este dato está mal hoy, seguramente ha impactado en tal informe, en tal report, en tal aplicación analítica, en tal modelo de datos. Con lo cual, la parte de resolución y mitigación de errores es importante. Siguiendo con la parte más técnica, el análisis de impacto es importante. Vamos al caso al revés, ¿no? Hay que hacer un cambio en IT o en data que afecta a un campo concreto de una tabla, y antes de hacer el cambio queremos saber qué posibles impactos va a tener, ¿no? Con lo cual, o por ejemplo, pensamos que hay una tabla que no se usa, pues oye, si no tenemos el linaje del dato, no estamos 100% seguros de que no se está usando en ningún sitio, ¿no? Esa es la parte más técnica. Y luego hay dos que yo creo que son muy importantes, y una es que facilita lo que es el ownership del negocio, pero esto ya depende de lo que he dicho antes, depende de la estrategia de cada uno. En nuestro caso, apostamos por un modelo descentralizado donde el negocio tiene un papel importante a la hora de analizar los datos y también de gobernarlos, ¿vale? Es un enfoque de gobierno federal. Eso en este caso me impacta el tema del ownership de negocio. Yo creo que el linaje del dato es la mejor herramienta para que el negocio conozca de dónde vienen sus datos. Eso le permite, saber de dónde vienen sus datos, le permite participar en la creación de nuevos productos de datos, ¿vale? Le permite conocer el uso de sus datos o qué productos de datos utilizan más, de los que ellos tienen nombres, ¿no? Yo, si fuera productor de soluciones analíticas, querría saber, oye, de todas estas aplicaciones o productos de datos que he generado, ¿cuál es el uso? ¿Vale? ¿Cuáles son los casos de uso? ¿Quién los está usando? ¿Qué productos han dejado de utilizarse y por qué? Pues este tipo de cosas sin el linaje no lo puedes tener, ¿no? Porque es un poco el linaje, es lo que te ayuda a trazar desde la capa física hasta la capa del uso. Y luego, una cosa que para nosotros también es importante, y también depende con la estrategia que tenga cada uno, porque esto seguramente aplica más a soluciones a organizaciones más maduras. En organizaciones menos maduras al igual no es tan importante, o ya llegarán, ¿no? Hay otras guerras antes que lidiar. Es el tema del valor del dato, ¿vale? Yo creo que me río porque a veces es un poco, lo que voy a decir es un poco chocante. Se habla de que el dato es el nuevo oro, el nuevo petróleo, bueno, que tiene valor. Yo discrepo, ¿vale? El dato per se no tiene valor. Para mí es un coste, ¿vale? Cuando eres capaz de activarlo, cuando eres capaz de utilizarlo, es cuando tiene el valor. ¿Y por qué discrepo de que sea el nuevo oro? Porque el oro tiene un valor intrínseco. Es decir, con independencia de cómo lo uses, vale lo que vale, ¿no? Tiene el valor. El dato, el mismo dato, dos equipos de negocio, dos organizaciones, pues unos son capaces de sacarle más valor que otros. ¿Por qué? Por su cultura, por sus herramientas, por los casos de uso que son capaces de desplegar, etcétera, etcétera. Con lo cual, el valor del dato para mí no va ligado al dato, va ligado a las soluciones analíticas que somos capaces de construir, los casos de uso que somos capaces de construir con esos datos, ¿vale? Con lo cual, nosotros valoramos los casos de uso, los productos de datos, ¿no? Sin el linaje, no seremos capaces de establecer la relación entre qué datos alimentan esos casos de uso, ¿vale? Y eso es básico, porque si yo quiero proteger esos casos de uso, tengo que proteger también los datos, porque esos casos de uso que son más importantes, más críticos para la organización, he de proteger también los datos que alimentan esos casos de uso. Entonces, para la parte incluso de monetización de datos, no de monetización de datos pensando en vender datos, sino pensando en cuál es el valor de mis datos, yo creo que el linaje también aplica, ¿vale? Esos son un poco los principales casos de uso o impactos que tiene el linaje del dato en nuestra organización.
Esta reflexión, José Carlos, va un poco ligada, ¿no? María Elena, en una reflexión, ¿no? De ese caso de uso que vosotros hacéis en Mutua, ¿cómo lo veis enlazándolo con el uso de las herramientas de inteligencia artificial del linaje? Bueno, buenas tardes a todos. Em, Realmente creo que no podemos olvidarnos y hacer una mención especial fuera parte de todo lo que ha explicado José Carlos, que estoy totalmente de acuerdo con él. Pero sí que es verdad que creo que hay que hacer una mención especial del impacto del linaje en las herramientas y en las tecnologías de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la explicabilidad de los datos también en estas tecnologías requieren de un punto más allá. Trabajamos con volúmenes de datos muchísimo mayores en el que el conocimiento y el control sobre los mismos tiene que ser mayor. En este mundo, el linaje de los datos, ¿qué nos permite? Pues garantizar la confianza y la responsabilidad sobre los productos que creamos de inteligencia artificial. Es verdad que muchas veces a las personas les pides un ejercicio de fe cuando les entregas un producto de inteligencia artificial que piensa más rápido que nosotros o de una forma más eficiente, ¿vale? Y entonces, el linaje lo que aportan estas tecnologías, la gran mayoría de las veces, es confirmar que no has entrenado un modelo con sesgos, que realmente tienes anonimizados los datos y bien cuidados. Además, como todos sabremos y nos estamos peleando con ellos, la regulación cada vez nos está llevando más a la explicabilidad de los modelos. Creo que sin el linaje de datos esto no es posible. em, y podemos empezar a hacernos preguntas básicas como nosotros con proveedores que trabajamos también lo hacemos. ¿Qué datos se han usado? ¿Cuáles han sido críticos? ¿Cuáles tienen más peso? Eso luego te va a permitir dar una confianza a la persona, al usuario final del producto para garantizarle bueno, pues esa garantía de uso y de toma de decisiones. Interesante. Aquí, una de las cuestiones, ¿no? Siempre que vemos el linaje como algo que es costoso o que se quiere llegar a un máximo nivel de detalle, está claro que cada organización tiene que balancear, ¿no? El esfuerzo de sacar todo ese linaje, de generarlo a partir de la información que dispone de los distintos procesos. Aquí desde, Alberto, desde tu experiencia como especialista en herramientas de gobierno del dato, ¿cómo funciona? ¿Cómo ves que ese proceso se pueda automatizar, esa extracción a partir de una ingeniería inversa, ¿no? Utilizando una herramienta. Es interesante la pregunta y tiene enjundia. Seguro que muchas de las personas que estáis aquí estáis embarcados en este tipo de evaluaciones, ¿no? En este tipo de búsqueda de, oye, vamos a buscar una herramienta, ¿no? que nos ayude a extraer esta trazabilidad, ¿no? que nosotros necesitamos. Yo cuando empecé en este mundo a evaluar, a hacer ese mismo ejercicio de evaluar herramientas de más o menos de nicho, luego entraremos más en detalle, se me generaba cierta confusión, ¿verdad? Siempre tenía la misma sensación, es decir, veía un producto en el cual me aportaba una serie de características y cuando me iba a ver otro producto sentía que tenía otra serie de cosas que perdí, pero perdía otras que tenía el producto anterior que había visto. Y me encontraba constantemente con esa sensación, un poquito una sensación de caos. Es decir, oye, no hay algo que me valga para todo, que lo tenga todo. Entonces decidí hacer el ejercicio de reflexionar. Reflexionar cuando sobre todo en épocas anteriores profesionales de mi vida, reflexionar en cuanto a todo este volumen de vendors y productos que examinábamos, porque tenía esta sensación. Yo hice el ejercicio de clasificar las herramientas o las tipologías de herramientas, tipologías, digamos, en cuanto al linaje que eran capaces de ofrecerte. Y identifico como 3 grupos, a lo mejor 4, que luego explicaré el porqué. Es importante saber ante qué producto estamos cuando estamos evaluando una herramienta de linaje para saber qué capacidades nos va a ofrecer. Y esto es así, es algo que yo en su momento
llegué a aclararme en mi mente. Por un lado tenemos lo que llamamos productos o suite completas, ¿vale? Estos productos son herramientas que vienen a cubrir un espectro grande de lo que es data management. Pueden contar con un catálogo técnico, incluso con capacidades de glosario de negocio, data quality y sobre todo temas de data integration, ¿de acuerdo? En estas herramientas el linaje, ¿de acuerdo?, que te ofrecen viene por diseño, es decir, y es muy atractivo. Evidentemente es un linaje que está producido por los propios componentes del producto y es lo que yo vengo a clasificar como un linaje de producto. Es decir, tengo un linaje atractivo, con unas capacidades que me gustan, pero tengo que ser consciente que todo lo que se sale de ese producto no lo voy a tener. ¿De acuerdo? Una tecnología en concreta, si me salgo de ahí, no voy a obtener el linaje de los datos. Y mi plataforma puede ser muy amplia. Mi contexto tecnológico a nivel empresarial puede ser mucho más amplio que la de un determinado producto que me he comprado para una determinada plataforma. ¿De ese es un primer tipo de herramientas. Luego tenemos lo que llamábamos plataformas, un linaje de plataforma. Aquí todos pues, conocemos las grandes cloud públicas que todos tenemos en mente, plataformas cloud, plataformas on-prem, que también existe. Aquí se complica un poco y se amplía un poco todo ese contexto. Es decir, ya no tenemos un único producto y una única tecnología ejecutando y moviendo datos. Tenemos una heterogeneidad grande de servicios y tecnologías que están moviendo datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este linaje más de plataforma, ¿de acuerdo?, es más complejo. Es más complejo porque tiene que mezclar muchas distintas tecnologías y muchos distintos repositorios, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ese es el segundo tipo, ¿vale? Tenemos productos, tenemos plataformas. Y luego hay un tercero, que es el que yo identifico como los de magia negra, ¿no? Este tercer producto son herramientas de nicho, ¿de acuerdo? Que básicamente lo que van a hacer es apoyarse en los otros dos tipos de producto, productos, plataformas, ¿de acuerdo? Para de forma, como yo, mágica, ¿no?, conectarse, hacer una extracción de un repositorio, unos programas, unos servicios, todas las tecnologías que puede haber dentro de la compañía y hacer una reconciliación, en teoría, de todas esas tecnologías en un end-to-end, que te puede ir desde el operacional hasta la zona de consumo que tienes donde estás pinchando los resultados de tus modelos de inteligencia artificial. Bien. Veamos. Esto está muy bien sobre el papel, ¿de acuerdo? Es ambicioso y es atractivo, ¿vale? Yo he tenido la suerte de realizar pruebas de concepto con este tipo de herramientas. Y lo que aparentemente es atractivo y comercialmente tiene mucho empuje, tiene luego sus pequeñas lagunas, ¿de acuerdo? Al final, este tipo de herramientas hay una parte donde cojean, ¿no?, que es que no se cuenta con el dinamismo de los datos y eso produce gaps. Pongo un ejemplo. Todos conocemos distintas tecnologías para construir ETLs, Data Integration, donde tenemos ciertos componentes que explitan los datos. Partimos de un dataset de entrada, donde a través de los datos de una columna podemos decir, oye, este dato, si el valor de esta columna es 1, te vas para acá, si vale 2, te vas para acá, si vale 3, te vas para acá. En este tipo de herramientas, ¿eso cómo se representa? Pues que tenemos un dataset que luego fluye a otros 3 sitios, por ejemplo, ¿no? Esa es la teoría. ¿Qué es lo que ocurre? Que entran en juego en todo este tipo de herramientas lo que es la parametría y la configuración. Vuelvo al ejemplo de antes. No es lo mismo decir si esta columna es igual a 1, a 2 o a 3, que decir si esta columna es igual a parámetro.
parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3. ¿Qué vale el parámetro? No lo sabes. ¿Por qué no lo sabes? Porque es una característica que se resuelve en tiempo de ejecución. ¿Qué ocurre con las herramientas que, digamos, de este tipo, de este tercer tipo, que se apoyan en repositorios de metadato? Metadato es definición, no es ejecución, en principio. Cuando se encuentra con este tipo de disyunciones, se produce un gap. Y ese gap produce que no sepas por dónde continúa. Tan es así que incluso la resolución de nombres de tablas o ficheros a las que estoy accediendo también se pueden estar resolviendo de forma dinámica. Es decir, este paso yo no sé si me está cogiendo el fichero 1, fichero 2 o la tabla 3, porque lo que está haciendo referencia el metadato en el repositorio es a un parámetro que no está resuelto, con lo cual se produce un gap. ¿Y eso qué requiere? Una manualidad. Y una manualidad que muchas veces es muy costosa. ¿De acuerdo? Esto tenemos que saberlo. Eso si nos centramos en repositorios de metadato. Si nos vamos además, que estas herramientas cuentan con lo que llaman escáneres y parsers de código fuente, ¿de acuerdo? Ahí este mismo problema se multiplica. Se multiplica porque el software en sí mismo se modula. Es decir, tú trabajas con funciones, con procedimientos que reciben parámetros. Y todos esos parámetros se referencian en el software sin valor. Se resuelven de forma dinámica en función de los flujos o el valor que tiene el dato. ¿Vale? Que esa es una de las características, digamos, es un nivel más de linaje. Es decir, hablamos muchas veces de linaje a nivel de campo, pero tenemos el linaje semántico, que es de dato, del valor del dato. Ese linaje es el que muchas veces necesitas. Si vamos a hacer un parser de código fuente, la cantidad de gaps que vamos a obtener de ahí es ingente. Yo, como sabía que íbamos a tener esta sesión, viendo un poco a mis contactos pasados, dije, voy a ver esta iniciativa cómo acabó. Estuve hablando con un compañero para preguntarle, oye, ¿cómo terminó esta POC que en principio fue exitosa que hicimos con esta herramienta? Y curiosamente su frase fue muy adecuada. Lo acaban de achatarrar, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? El motivo del achatarramiento era el esfuerzo que requería cubrir todos los gaps que se producían en el linaje. Era tan grande que no merecía la pena el esfuerzo, al final. El intentar cubrir todos esos huecos para no tener malos entendidos en el linaje del dato hacía que no la hayan podido productivizar. El coste de este tipo de herramientas, como podéis imaginar, es muy caro porque hacen cosas muy sofisticadas. En realidad, hasta donde pueden llegar, funcionan bien. El problema es que se producen una serie de situaciones en los pipelines de datos que no son fácilmente resolubles y luego el hecho de tener que estar mezclando tecnologías lo hace todavía más complejo. Y luego está el cuarto tipo ya por zanjar el asunto, que es un poco lo que a mí más me toca, que es el hecho de que las soluciones de gobierno quieran incorporar capacidades de linaje del dato. ¿Vale? Las soluciones de gobierno, no de suite completas, únicamente de gobierno, tienden a seguir este tercer tipo de filosofía, de decir, me conecto aquí, 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 un montón de tecnologías, extraigo todo ese metadato e intento construir el linaje. Para mí no funciona. ¿Y por qué no funciona? Al final, tenemos que tener claro, y es la realidad de lo que pasa. Las plataformas de datos ya están. Normalmente, los proyectos en los que yo me enfrento es a cubrir deuda de gobierno del dato. Es decir, hay una serie de plataformas que llevan muchos años ya nutriéndose, moviendo datos, y eso no va a parar y va a seguir evolucionando. ¿De acuerdo? Digo que no funciona porque
todo lo que no está, digamos, en el catálogo de gobierno, tú no vas a poder extraer el linaje, porque las herramientas intentan acoplar los eventos de linaje a lo que hay catalogado. Ejemplo, yo tengo una tabla catalogada y quiero saber su linaje, pero todo lo que está a su izquierda, fuentes, operacionales, data warehouses, etcétera, no está catalogado. ¿Qué es lo que ocurre? Que se me queda una pelotita flotando en la nada. ¿Quiere decir que no tiene linaje? No. Quiere decir que el linaje no te lo puedo mostrar porque no lo tengo, porque todo lo que está aquí no está catalogado. Hay que tender a desacoplar lo que sería un repositorio central de linaje de mi capa de gobierno, que después ya veremos cómo se integra, ¿vale? Pero la producción o mis eventos de movimientos de datos debería de ser algo, de hecho es algo independiente, porque queramos o no, la plataforma sigue moviendo datos y eso es la realidad. La realidad ocurre en plataforma, no ocurre en mi solución, ¿de acuerdo? Luego ya veremos cómo enganchamos. Y ese es un poco el tipo de, los tipos de linaje, si queremos llamarlo así, que podemos llegarnos a encontrar en el mercado. Tenemos que saber claramente a qué nos están enseñando, ¿de acuerdo? Cuando nos intentan, pues, convencer de una solución u otra. Luego, más adelante, si queréis, pues hablamos un poquito de cómo entendemos, cómo entiendo yo de forma personal, que puede ser una solución más realista, ¿de acuerdo? Está claro que el linaje no cubre todos los aspectos, ¿no? O todas las herramientas no pueden cubrir todas las expectativas, ¿no? Que espera tanto en negocio y a veces IT. Y en este sentido, de todos los tipos de herramientas, ¿no? que has clasificado o enumerado, Alberto, yo creo que muy interesante y en este sentido, no sé, Marta, en vuestra organización, ¿cuál de las tipologías o está claro que hay soluciones más completas o que se tienen que ajustar, ¿no? al coste-beneficio que comentaba Alberto? En vuestra organización, ¿cómo lo estáis enfocando? ¿Qué tipología de herramientas soléis utilizar para construir ese linaje? Bueno, pues primero de todo, buenas tardes y buenos días a todos. Me he apuntado, para no dejarme nada, Alberto, esas 4 puntos y creo que encajo en el segundo, que era el linaje de plataforma. Pero si ves que con la definición no es así, me corriges, Alberto. Yo creo que tú lo estás haciendo bien, fíjate lo que ¿Sí? creo. Porque me lo he Sí. apuntado. Si no, no lo sé. Pero No bueno. sé, conociendo con quién trabajas, creo que lo estés haciendo bien. Bueno, pues en nuestro caso, Paul, la apuesta, y creo que va ligado pues también con lo que comentaba Alberto, es de qué forma podemos estandarizar y homogeneizar y tener esos metadatos recogidos de origen para alimentar esta herramienta de Data Lineage, ¿no? Para intentar que sea lo más automático posible y también alineado con lo que decía José Carlos, al también estar en una empresa que apuesta por ese data mesh, por ese self-serve de nuestros usuarios, la única forma de escalar es cómo homogeneizas los procesos, esa recogida de información, reducir al máximo las soluciones para que solo haya una forma de hacer, que eso escala en cada uno de los servicios y facilita mucho la necesidad de conectores que comentaba Alberto cuando tú tienes diferentes clouds o tienes diferentes soluciones, a ver si me he dejado algo y a ver si esa herramienta lo cubre. O sea que en nuestro caso vamos un paso antes y es sabiendo la dificultad cuando tienes una heterogeneidad en toda la compañía y ser capaz de saber dónde está el problema, intentar trabajar ese gobierno de origen, que también nos ayuda en la parte de data contracts, etcétera, para alimentar al máximo esos metadatos e intentar que todo sea lo más automático posible. Y a partir de aquí nuestra apuesta es, una vez tú lo tienes homogeneizado, pues las propias herramientas ya te lo facilitan y trabajamos a 2 niveles. Al nivel más visual, que mola mogollón a business, pero seguramente es porque como mola tenerlo así, pero no sé exactamente qué uso le voy a dar. Y luego por el otro lado, lo que apostamos mucho es por toda la parte de logs, de quién se conecta a qué, ¿no? De quién ha transformado qué, cuándo, o sea, toda esa observability. Y bueno, y lo ligo también, que me ha gustado mucho lo de la reusar. Me ha apuntado cosas, como soy la última, es lo bueno.
La reusabilidad que ha comentado José Carlos, que metía el foco, ¿no?, en esos modelos de Machine Learning que generan ese valor, y a mí siempre me gusta ir para adelante, ¿no? Es decir, vale, pero eso, ¿qué datos lo está alimentando? Porque ese dato todavía tiene más valor si está alimentando 3 o 4 o el 80% de los use cases que tiene José Carlos, ¿no? Y cómo somos capaces de darle valor de esta forma también al gobierno y a este tipo de herramientas, para no poner foco solo al final, que es necesario, y como bien decía José Carlos, yo que llevo una plataforma, sin ML probablemente no estaría aquí ni existiría, es decir, me debo a ellos, pero también es cierto que toda la inversión que se hace en esa ingesta controlada, en conocer ese ownership de inicio, en esa reusabilidad, cómo esos datasets intermedios generan el mayor valor posible, pues importante. Y ya por último, también me ha apuntado tuya, María Elena, que también me ha gustado mucho el tema de la confianza, que para mí realmente lo que te aporta el linaje es tener la confianza de que el dato que estás diciendo es realmente lo que tú dices que es. ¿Sabes por qué plataformas ha pasado, si ha sufrido algún cambio o no? O sea, poder tener esa tranquilidad que tendrá María Elena y que tendrá esos data science, que ese dato es el que necesita y no tiene que hacer una reingeniería inversa a ver si realmente es o no el dato. Creo que me he pasado, pero como me has dejado hasta el final, digo, yo voy a aprovechar aquí, ¿vale, Paul? Sin Así problema, que nada, Marta. yo el foco siempre en intentar, y yo sé que es complicado y también estoy hablando de una empresa 100% digital, también he estado en retail y es complejo, pero evidentemente cuanto más inviertas en homogeneizar y en estandarizar y en tener control de versionado, etcétera, pues mucho mejor. Un Excel es muy complicado de tener un Linux, por ejemplo, ¿no? No, Es fácil como MVP, pero... está claro que el Excel lo soporta todo, ¿no? En este caso, uno de los puntos, ¿no?, que has mencionado, Alberto, ha sido aquellas herramientas que te generan hasta un número de gaps importante, ¿no? Y cubrir esos gaps a veces o bien te requiere otra herramienta que lo cubra o bien también cierta intervención humana. Entonces, para poner un ejemplo, María Elena, en vuestro caso, seguro que os encontráis mucha intervención, ¿no?, manual, de que los usuarios no solo de IT, sino de negocio, tengan, ¿no?, que meterse en las tripas para generar ese linaje. ¿Cuál es vuestra experiencia en este sentido? ¿Cómo nos verían reflejados, ¿no?, la audiencia de, oye, es que yo también tengo problemáticas de manualidad? Entonces, ¿algún caso real que os encontráis? Bueno, sí, efectivamente, creo que la magia no existe todavía en este mundo, Efectivamente. pero creo que también aquí hay que diferenciar dos cosas, que estamos diciendo los conceptos a lo largo de todo el webinar, pero les voy a marcar, ¿vale? Creo que hay dos tipos de linaje que hay que tener muy claros. Y además la respuesta a la pregunta que me haces es diferente para cada uno de ellos. Si hablamos del linaje de alto nivel, ¿vale? O el nivel de tabla o de proceso que podemos decir, la verdad es que creo que hay herramientas bastante logradas y que pueden conseguir prácticamente un linaje completo end-to-end, ¿vale? O que al usuario de negocio sí que le pueda servir para explicar con sus metadatos, independientemente que haya algún gap y que puedan tener que intervenir, ¿vale? Pero si hablamos a nivel del linaje técnico, ¿vale? O a nivel de campo, creo que las cosas ya se empiezan a complicar o a poner divertidas, depende para quién, y ahí sí que hace falta mucho más la intervención humana. También me tomo notas con lo que tú decías, Marta. Creo que la normalización y la estandarización de los procedimientos es fundamental para que el linaje de datos funcione. Em, Nosotros hemos apostado en alguna ocasión por alguna herramienta comercial que, bueno, pues a lo largo de los años es verdad que han ido evolucionando mucho. Al principio teníamos bastantes problemas con ellos y acabábamos haciendo herramienta propia, ¿vale? Que conocíamos nuestros sistemas bien, cómo somos capaces de codificar, cómo somos capaces de, pues eso, de llevar todo el flujo de los datos. Y luego una cosa que sí quería resaltar es eso, hay que tener muy claro la importancia de la normalización de los esquemas de bases de datos, de nomenclaturas de tablas, de alias,
Son temas súper técnicos, pero es verdad que si no lo tenemos muy claro puede haber muchas confusiones. Dos campos que en dos departamentos distintos significan cosas distintas. El linaje no va a saber interpretar si son usados en un mismo dataset a cuál se está refiriendo, si se utilizan en un cálculo, a cuál me está diciendo, por qué significa lo mismo. Y ahí ya podríamos meter muchos más conceptos de lo que es el gobierno del dato, el business glossary, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final es un ciclo. Pero bueno, el linaje de nivel técnico es el que ahora mismo tiene mucha más intervención humana, sin lugar a duda. Y me Perfecto. parece el más importante para dar la confianza y la credibilidad ahora mismo en las herramientas. En ese sentido, al final el linaje nos puede dar claridad, el linaje nos puede cubrir, ¿no? Ciertos aspectos normativos, pero desde tu perspectiva, José Carlos, ¿crees que las organizaciones realmente tienen claro quién va a consumir ese linaje, esos metadatos, ¿no? Ese linaje que hemos construido, que hemos puesto tanto empeño, ¿no? Mediante esas manualidades que comenta María Elena o mediante la magia de esas herramientas? No sé si lo tienen claro, ¿no? Es que organizaciones hay muchos tipos y muy maduras. Pero creo que al final lo que tienes, bueno, creo que históricamente siempre se ha entendido que el dato es de IT, ¿vale? Venimos de ese mundo, o del equipo de datos en los tiempos más modernos. ¿Por qué? Pues porque ya saben dónde está. El dato siempre ha estado en una base de datos, en una herramienta a la que el negocio no tenía acceso, con lo cual siempre había que preguntar dónde está el dato. Esto ha cambiado, ¿vale? Con las capas semánticas, con los catálogos de datos, etcétera, etcétera. Ya el dato es accesible por negocio, pero no el dato físico, que ese sigue estando en IT y está bien que esté ahí, ¿vale? No, esa complejidad no hay que llevarse a las áreas de negocio, sino que lo tenemos en capas semánticas, con lo cual ya es un dato desde el punto de vista de negocio, ¿vale? Que tiene una definición del punto de vista de negocio y unos casos de uso. Con lo cual, mínimamente eso lo tienen que saber. Y eso tiene que estar en el área de negocio. Es decir, ¿cuáles son los datos de los que yo soy el experto? ¿Cuál es la definición de esos datos de la que yo he formado parte porque soy el experto? ¿Y quién está usando mis datos y para qué? Yo creo que eso, si eres el responsable de esos datos o eres el máximo experto de esos datos, lo tienes que saber. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de democratizar el acceso al dato. Como experto tienes la responsabilidad de que esos datos se usen bien. Bueno, primero de no conceder accesos no autorizados. Eso para empezar. Tus datos se tienen que usar para aquellos casos de uso que tengan sentido. Y como tú eres el experto, sabes cuáles son los detalles o las características de esos datos. Con lo cual puedes orientar al resto de la organización sobre si un determinado dato es el adecuado o no para un caso de uso concreto, ¿vale? Porque al igual tienes datos de ventas, pero no son completos y eso nadie lo sabe más que tú, por ejemplo, más que tu unidad de negocio, ¿no? En cambio, alguien que viera ese dataset publicado en un catálogo, pues al igual se piensa que son todos los datos de las compañías, ¿no? Pues al igual no es que no sean completos, al igual es que tienen un problema de refresco y llegan 2 días después o 3 días después de lo que es la venta. Bueno, pues ese nivel de detalle es importante que el experto eh, sepa cuáles son los casos de uso para poder transmitirlo a los posibles usuarios. Pero incluso más hacia abajo tienen que saberlo también, es decir, tienen que saber cuáles son las fuentes de datos que alimentan sus conjuntos de datos. ¿Para qué? Para participar en lo que decíamos antes, para participar en la mitigación de errores. Ellos tienen que participar y ser parte activa. El Data Steward, que es un rol muy, muy nombrado y muy conocido en temas de datos, es una persona de negocio, ¿vale? Y es la persona que tiene la responsabilidad de velar por la calidad de los datos de su negocio, ¿vale? Pues si no sabe de dónde salen los datos, poco va a poder hacer para remediar problemas de calidad, ¿no? Bueno, yo creo que hay cosas que pertenecen más al mundo IT y cosas que tienen que pertenecer más al mundo de los negocios no, al mundo de negocio, ¿no? De la gente de negocio. Con lo cual me encaja que al final lo que montemos son equipos descentralizados, híbridos, que tengan capacidad analítica, capacidad de entendimiento del negocio y capacidad técnica para poder gestionar bien los datos de su departamento, ¿vale? Bueno, es un mix. Yo creo que tenemos que pasar, por resumir, pasamos de un mundo donde el dato es de IT a un mundo donde la responsabilidad es compartida, ¿vale? Un poco entender ¿no? el business case desde la perspectiva tanto de IT como desde la perspectiva de negocio, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé si luego faltaría
un segundo o tercer eje que sería un poco la magnitud de la tragedia, ¿no? Ese nivel de ambición que quieren conseguir las organizaciones. En este sentido, Alberto, no sé si desde tu ámbito de expertise, cómo explicar, ¿no? Si las organizaciones sabemos o saben justificar este nivel de ambición, ¿no? El coste-beneficio de llegar al máximo nivel de detalle, pero ¿para qué, no? ¿Con qué objetivo? Pues a veces, no siempre. Em, yo me he encontrado de todo. Al final, era un poco de lo que comentaba tanto Elena como José Carlos. Al final, tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos, ¿no?, de usuario que van a entender el linaje de forma distinta. Al final hablamos siempre de distintas capas, ¿no?, de linaje más técnico, linaje de negocio, incluso semántico. A mí muchas veces me preguntan, oye, ¿y tu herramienta tiene linaje? Pues esa pregunta me deja un poco frío, porque ¿qué linaje? ¿Qué es realmente lo que tú necesitas? Muchas veces la justificación más común que suelen describir las empresas son problemas de calidad de datos, ¿de acuerdo? Pero hay muchos otros problemas que no tienen que ver con la calidad de datos y que a determinados roles les importa bien poco la calidad de los datos. Y aquí voy a hablar de un caso real. Yo como arquitecto de soluciones de gobierno tuve en cierto proyecto que construir un linaje que lo que pretendía era detectar accesos nominales dentro de los pipelines de datos, porque tenían descontrol en los accesos a la plataforma. ¿Está justificado en ese caso querer o necesitar una granularidad tan grande como era a nivel de campo para detectar eso? La respuesta es que no. De hecho, el linaje que se construyó era un linaje a nivel de dataset. ¿Cómo se detectaba eso? Pues que al final los usuarios máquina, los usuarios que ejecutan procesos tienen unos identificadores estandarizados y los usuarios nominales tienen otro tipo de identificadores. Al final, todos esos accesos, todas esas lecturas, ¿no?, sobre los activos técnicos se detectan como tal y se pintan en ese pipeline. Esto es un proceso y esto es un usuario. Aquí el linaje estaba orientado a un operador de plataforma o a alguien de compliance. Alguien de compliance que está intentando detectar accesos indebidos al dato. ¿De acuerdo? Eso es un punto. Lo que yo digo es, tu nivel de ambición tiene que estar justificado por el problema que quieres resolver. Si es de calidad de datos, perfecto. ¿Dónde tienes el problema de calidad de datos? ¿Lo tienes identificado? ¿Sabes el perímetro? Hasta ahí debería de llegar el linaje. No necesitas ir más allá. Si tus fuentes golden con calidad, confiables, las tienes identificadas, evidentemente todo eso no vas a querer trazarlo, no, ahórratelo. Te vas a centrar donde tú sabes que tienes tus problemas de calidad o te vas a centrar donde tú sabes que tienes problemas con la seguridad de los datos, en los accesos al dato. Ese es tu perímetro. No quieras ir más allá. Por eso cuando se dice, oye, ¿tú de linaje qué me ofreces? ¿Qué nivel? ¿A qué grano? ¿Hasta dónde? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu cometido, ¿no?, en este reto que quieres acometer, ¿no? Pues eso es un poco. A veces sí, a veces no. Hay que ayudar muchas veces, ¿de acuerdo? Hay que hacer muchas preguntas para muchas veces despejar a las organizaciones de, pues mira, no había caído en esto, efectivamente. Según vas preguntando y vas levantando, se van dando cuenta que, oye, no es necesario este nivel de ambición que yo estaba solicitando. Queda muy bien, pero no es necesario. Hay que ser realista y acotar las cosas. Fantástico. Creo que prácticamente
nos acercamos, ¿no?, a ese momento de abrir turno de preguntas. La verdad es que todas las reflexiones que tanto José Carlos, María Elena, Marta y Alberto habéis hecho, yo creo que son muy buenas, en el sentido de que trasladamos, ¿no?, a todos los asistentes y asistentes a este primer webinar sobre linaje, que nos vemos reflejados en el día a día como profesionales de gobierno y gestión del dato. Evidentemente que cada uno, ¿no?, puede tener su opinión, su reflexión, su aplicabilidad en los proyectos, en cualquier ámbito, ¿de acuerdo? Entonces, no sé cómo lo organizamos, Lucía, Sí, vamos a pasar al turno de abrir al público. Hay un montón de preguntas, no nos va a dar tiempo a ver todas, pero no os preocupéis porque esperábamos que hubiera una avalancha de preguntas para que este webinar tuviera una parte 2. Así que os agradecemos un montón las preguntas. Podéis seguir poniendo preguntas porque, como digo, buscaremos hacer una segunda parte solo dedicada a las preguntas. Tenemos una primera pregunta que, si no os recuerdo mal, lanzaba Rubén, compañero también de Lama España, y decía que algunos de los panelistas habían medido cuantitativamente el coste de almacenar, gestionar los datos, etcétera. Entonces, hablamos del linaje versus el retorno de inversión. ¿Cómo habéis hecho vosotros en vuestras organizaciones? No sé si se lo quieres mandar a alguien en concreto, Rubén, pero ¿cómo se valora ese coste-beneficio en vuestra experiencia? No sé si Rubén, bueno, si quiere elegir o no a quién preguntarle, si no lo contesto yo, Rubén. No, me da igual, cualquiera de vosotros. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien, ¿vosotros? Vale, obviamente. Yo voy a ser disruptivo. Yo me niego a hacer un business case sobre ciertas cosas. Es decir, o sea, no tenemos que renunciar a hacer las cosas bien. O sea, hacer las cosas bien no tendría que ser algo opcional, ¿vale? Es como si hiciera un business case para gobernar los datos. ¿Qué significa? ¿Que es que puedo hacer productos de datos sin gobernar los datos? No, no debemos caer en esa trampa. ¿El dato es valioso? Si se utiliza. Si se utiliza sin gobierno, es un riesgo. ¿Queremos poner en riesgo ese valor que da el dato? No. Con lo cual, tanto el gobierno como el linaje, como la calidad, es algo que no puedes disociar de tus productos de datos. Es decir, hagamos las cosas bien y esa es la única forma de hacer las cosas. Si yo me planteo hacer un business case para ver si meto el linaje del dato, significa que tengo la opción de hacerlo con linaje o sin linaje. Bueno, no me parece adecuado, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Entonces, hay ciertas reglas que debemos forzar, ¿vale? Porque renunciar a ellas significa que vamos a correr riesgos con cosas que pueden dar mucho valor, como son los productos de datos bien enfocados, los casos de usos de datos. Y yo creo que somos responsables de que la empresa no caiga en el error de poner en riesgo todo el valor que puedes extraer de los datos. Con lo cual es irrenunciable. Yo no voy a hacer nunca un business case de ciertas cosas. Se tiene que hacer, igual que se tiene que hacer definición, igual que se tiene que hacer calidad. Lo que pasa es que, o sea, eso es irrenunciable, no es opcional. No te lo hago así o te lo hago así, ¿no? ¿Qué lo quieres? ¿Con linaje o sin linaje? No, solo se hace con linaje. Otra cosa es que las empresas, las organizaciones, sean suficientemente maduras para ir avanzando en los procesos de gobierno. Y seguramente en una organización que acaba de empezar con los datos, pues no le vas a meter calidad proactiva, ¿vale? Haces otro tipo de enfoque más fácil, porque el gobierno es un proceso progresivo, ¿vale? Con lo cual te centras en temas de privacidad y seguridad y definición, que es un poco lo más crítico, y luego ya vas metiendo las siguientes piezas. Y luego vas evolucionando. Calidad, pues empezás con calidad reactiva y vas enfocándote a reglas y al igual a observability cuando la empresa madura. Pero tener siempre el foco de que hay ciertas cosas irrenunciables, lo que no significa que vayas a por el 100% de esas cosas. Es decir, con enfoques progresivos, pero siempre tenerlo en cuenta desde el principio. Yo creo que eso es, por lo menos ese es mi punto de vista. Sí, es como si hicieras un business case para el departamento de finanzas, ¿no? Que el departamento de finanzas es necesario, es una función. Y por ejemplo, costará lo que cueste. Vamos a poner ejemplos donde alguien se llevaría las manos a la cabeza. ¿Hay que hacer un business case para dar formación a nuestra plantilla, a nuestros empleados? No, todo el mundo asume el valor. Nadie diría en público, voy a hacer un business case a ver si esto tiene retorno. No. Asumimos que la formación es importante, ¿no? Y que queremos tener empleados capacitados. Pues es más o menos lo mismo, ¿no? Hay ciertas cosas que tenemos que asumir y que son mandatorias. Y el gobierno del dato es mandatorio. Y el linaje del dato es parte del gobierno del dato. Y que sobre todo te marca lo que pierdes si no lo tienes. Que eso sí que lo vas Claro, el riesgo. aprendiendo cuando lo El tienes. riesgo. Claro.
Otra de las... Voy a sí. voy a ir pasando por las preguntas más interesantes. No os preocupéis que de verdad haremos una segunda parte para tratar todas estas preguntas. Algo que me preguntan a mí muchas veces también y lo ha lanzado una compañera, si no me equivoco, dice, en relación a un ecosistema con operacionales y un lakehouse, ¿utilizáis el linaje en el lakehouse o también se incluyen los operacionales que en muchas ocasiones, como dice, puede ser una caja negra, puede ser un producto cerrado? ¿Dónde se empieza? ¿Hasta dónde llegáis con el linaje? Sí. A Bueno, ver, Alberto, ya que no habéis dejado la otra, déjame. sí, porque Luego- además está... Luego ya tiras tú, es que si Tira, no... tira. Dale, Tira. Bueno, Marta. gracias. Te explico en nuestro caso. En nuestro caso tenemos nuestro lakehouse y el operacional principalmente viene pues vía API o vía Kafka, que son los eventos de nuestros marketplaces. En nuestro caso, la forma que tenemos de unir el operacional o los datos externos con nuestro lakehouse o plataforma es la pieza de Data Contrast que comentaba anteriormente, ¿no? Donde es un acuerdo entre el operacional y la parte analítica de qué requiero y si tiene una finalidad analítica, quién es el owner, de qué evento viene, a quién tengo que comunicar en caso de que haya algún error, qué tipo de datos me va a enviar, qué formato va a tener. En el caso de que hay algún cambio en el origen, me informa, subimos la versión del contrato. Entonces, es como una barrera inicial para pasar de la parte operacional a la parte analítica. En nuestro caso lo hacemos con esta pieza. Y entonces sí que en ese lineage sabemos de qué evento viene, de qué ese evento de Kafka o de qué API viene. Esa es la solución. Insisto que, vuelvo a decir lo de antes, que en nuestro caso tenemos bastante piezas de automatización. Esto evidentemente no es la situación. ¿Por qué tenemos planteado estos data contracts? Porque si no, los problemas que teníamos es que entraba todo dentro del lakehouse, como sabéis, totalmente descontrolado, sin saber si había PII o no, y una vez dentro, el analista empezaba a ver que ese dato, qué formato tenía, si es realmente lo que necesitaba. Entonces preferimos invertir más en el origen para conocer, y es verdad que requiere de un cambio de mindset también entre el operacional y el analítico, donde en nuestro caso, pues backends se empiezan a ser conscientes de que esos datos los está utilizando la parte analítica y que si cualquier cambio va a tener un impacto. Y también hace que la organización pues, tenga interiorizado más tema de ownership, tema de retención de datos, tema de GDPR, porque en todo caso tiene que aparecer siempre si hay un dato personal o no. Y esto también es básico en Linux porque yo quiero saber ese dato en el momento en el que entra, cómo va moviéndose por los diferentes sistemas, porque eso también es todos los requerimientos legales. Así que en nuestro caso, Eva, lo haríamos con la pieza de contrato de datos. Ahora sí, Alberto, yo ya me he quedado a gusto. No, completamente de acuerdo. Es que al final tengo que cubrir los operacionales o solo. Al final, el linaje, si quieres hacerlo bien, que sea escalable, que sea perdurable, que esté a prueba de la evolución tecnológica, lo tienes que describir tú y poner tú los procedimientos y los controles para describirlo de forma adecuada, en un lugar donde luego vas a explotarlo. Es así. Puedes tener, está todo inventado, puedes tener un API central que alimente un repositorio central, escalable, particionado, distribuido, de linaje, donde poco a poco, si quieres verlo desde un punto de vista legacy, si hablamos de los sistemas operacionales, poco a poco se pueden ir incorporando, pero es estándar, todos entran por esa pieza, por ese concepto de data contract que comentaba Marta. Todos entran por ahí, todos declaran por ahí cuál es el movimiento de datos que se va a hacer. Y no importa si eso luego se representa con pelotitas, con flechitas, eso es lo de menos. Lo importante es tener un lugar central, controlado, independiente, donde todo esté perfectamente auditado. Y habilitar sistemas de recompensas también me parece una buena idea en el sentido de que tienes una organización muy grande, igual que ponemos sellos a las fuentes que tienen calidad, que son confiables en cuanto a la calidad de sus datos, oye, un sello de sistema que traza su información. Eso a determinados casos de uso analíticos, desde un punto de vista de regulación y compliance,
va a hacer que tu sistema sea bien visto en el caso de que haya que realizar esa traza de información. Es confiable en ese sentido, ¿de acuerdo? Pues todas estas cositas son las que yo tendría en mente. Sí, yo por aportar muy rápido, indudablemente sí. Es decir, linaje end-to-end, del origen al destino. Entonces, si el origen es el operacional, pues hay que trazarlo también. Si el origen es una cola de un proveedor que está en un servidor cloud, pues también hay que trazarlo. Si es un fichero, que aquí todos hablamos de operacionales y tal, y lo que tenemos muchas veces en nuestras organizaciones son ficheros, ¿no? Esa cultura del Excel, pues es difícil luchar contra ella. Pues oye, al igual mientras acabamos con esa cultura del Excel, ya hay que ver si hay que acabar con ella o no, pero por lo menos lo que hay que hacer es gobernar esos datos y sacarlos a la luz, ¿no? Esos ficheros, ¿no? Eso es un buen punto intermedio. Con lo cual, cualquier fuente de datos que alimente la parte analítica, que es de la que hacemos el linaje nosotros, está en el ecosistema de sistemas operacionales también, sí. Muy bien. María Elena, ¿quieres aprovechar tu último minuto, aunque ya nos estamos pasando? Bueno, como conclusión, de decir, y con todo lo que hemos dicho, pensar en linaje de datos siempre end-to-end. Si no, no hay posibilidad de dar esa confianza en la que hemos hablado durante la sesión, ni esa trazabilidad real, ni hacer ese análisis de impacto, ni esa explicabilidad. Así que, bueno, la frase sería esa, y saber que si tienes un linaje de datos bien hecho, tienes un superpoder, yo creo. Fantástico, muchísimas gracias a los 5. Bueno, antes de finalizar, Gracias. os recuerdo que hemos dejado una encuesta en el chat, la acabo de dejar, aseguraros que todos la tenéis. Agradecemos mucho que completéis esta encuesta porque al final, bueno, pues nos ayuda, nos basamos en datos para seguir mejorando este tipo de eventos y ofreceros sobre todo contenido que sea de valor. Hemos grabado la sesión, todavía no hemos decidido si la publicaremos en abierto o solamente a los socios de Damo España, así que bueno, manteneros atentos a nuestra web y a nuestras comunicaciones. Y bueno, deciros que por favor contestéis el cuestionario porque vamos a hacer un sorteo entre las personas que hayáis estado hasta el final. Bueno, nos hemos pasado un poquito, hasta que hayáis estado hasta prácticamente el último momento y contestéis a la encuesta, sortearemos una edición revisada del DMBOK 2. Así que nada, agradeceros que hayáis estado aquí. No olvidéis que el próximo 12 de noviembre tendremos nuestro segundo webinar, esta vez intentando desmitificar algunas de las creencias más comunes relacionadas con la gestión de la calidad de los datos. Así que esperamos contar con todos vosotros y agradeceros de nuevo la participación y desearos una excelente tarde.